a la madre y a la abuela, y después tuvo que viajar con este psicótico todo el tiempo, con la posibilidad, tal vez él no lo supiera, de que lo matara él también. Juan Pablo Quinteros es ministro de Seguridad de Córdoba y lo tengo en línea. Juan Pablo Graña le habla, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rolando? Buenos días. Me imagino la conmoción, ¿no? Sí, escuchaba muy atentamente su relato y para graficarlo bien cómo fue, cuando llega a Córdoba, inmediatamente que llega a Córdoba, quema el auto y luego comienza a moverse en taxi y remis. La imagen por la que nosotros logramos dar con imágenes donde se quemó el auto, porque nosotros lo primero que comenzamos a investigar es cómo había aparecido un auto de una persona con pedido de paradero por parte de Entre Ríos, había aparecido quemado en Córdoba, Claro. antes del asesinato. O sea 2 que días ustedes antes. ya tenían registro del auto robado. Nosotros en Lo realidad, estaban buscando, tenemos, le comento cómo comenzó la claro, la investigación. secuencia de tiempo, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue, ante la aparición del auto quemado y un pedido de paradero de Martín Palacios que teníamos de la justicia de Entre Ríos, un chofer de Uber, una fiscalía comenzó a investigar, la fiscalía de la doctora Ramírez comenzó a investigar y nosotros logramos identificar una persona que estaba en las inmediaciones donde el auto se había quemado, que terminó siendo Pablo Rodríguez Laurta. Ya lo teníamos identificado por ese hecho. Inmediatamente después comete el doble femicidio y también por cámaras lo tenemos identificado en la zona con su hijo por un programa que se llama Clearview. Logramos identificar sus redes, logramos identificar quién era y ya sabíamos en presencia de quién estábamos. Pero luego tuvimos un dato mejor todavía, el mismo día del femicidio, porque pudimos dar con la agencia de taxi en la que había llamado para pedir un taxi para trasladarse a la terminal. Después de la terminal cambia de taxi y ahí en otro se va a Gualeguaychú. Cuando nosotros la agencia de taxi nos da el teléfono en el que había llamado, el teléfono de la línea uruguaya, inmediatamente el fiscal Gerardo Reyes, que es el que investiga en la causa, conjuntamente contra nuestra dirección homicidio, le estoy hablando todo desde las 8 de la noche del sábado hasta las 2 de la tarde Claro. del domingo que lo detuvimos, ¿no? Los agentes, esos dos muchachos de tamaño importante, que lo agarran cuando el asesino estaba con la bandejita en la mano, ¿son de la policía de Córdoba? Son de la policía de Gualeguaychú. Ah. Ahí le comento porque me parece que es importante el mensaje que queda del trabajo conjunto y rápido y cuando los funcionarios públicos se involucren, si no seguramente Pedro hoy estaría en Uruguay y no lo tendríamos rescatado aquí en Córdoba como está ahora con los servicios de minería. Le decía que a través de ese teléfono logramos la FUDECU, que pertenece al Poder Judicial de la Nación, interviene en los teléfonos. Nosotros tenemos línea parlante abierto con ese teléfono, que quiero decirle que esta persona es instruida, que no es un indigente. Claro. Probablemente su aspecto de hoy llega a pensar otra cosa, pero una persona instruida, con conocimiento, con medios económicos, con conocimientos tecnológicos, que le cambió 2 veces el chip al teléfono, y así todo lo pudimos tener en tiempo real escuchándolo. Sí, tarde o temprano uno puede pensar que hoy por hoy con el uso de la tecnología tarde o temprano iba a caer. El problema era que no matara al pibe, ¿no? A ver, yo creo que él jugó con 2 cuestiones. Creo que él es un asesino muy planificador, que tenía planificado cada uno de sus pasos, y que no pensó que íbamos a actuar tan rápidamente como para poder chuparle el teléfono y escucharle las conversaciones que él tenía. Pensaba que nosotros en tan poca hora no lo íbamos a poder hacer. Claro. Lo hicimos. Mientras yo escuchaba la llamada acá y yo lo iba detectando con las antenas, mi colega Néstor Roncaglia, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, una persona con vastísima experiencia en el tema de seguridad, trabajó muy rápidamente un día domingo, desde la madrugada estuvimos hablando, yo iba diciendo por dónde iba el auto, por el rastro del teléfono, mejor dicho, la cuerda de las antenas hasta que llegó a Gualeguaychú. Cuando llegó a ese lugar, a Gualeguaychú, nosotros pudimos georreferenciar en dónde estaba y escuchar una llamada en la que pedí un remis para las 3 de la tarde para ir a Puerto Lleruá, seguramente para cruzar por la misma manera que había entrado, por canoa, o por bote, o por lancha, hacia el Uruguay, de manera ilegal, ya con su hijo Pedro, con el hijo menor que hoy está cumpliendo 6 años, dicho sea de paso. Pobrecito, la verdad que más de 50 policías en todas las zonas de hoteles del centro de Gualeguaychú estuvieron trabajando. Cuando pudimos determinar con la georreferencia dónde estaba, por supuesto, entre el ministro Roncaglia y quien le habla, teníamos claro la peligrosidad de esta persona. No sabíamos la aberración y lo aberrante del hecho que había cometido en Entre Ríos todavía, pero sí sabíamos que estaba armado y que estaba con un niño.
Ustedes las imágenes que vieron fue una policía altamente profesional que lo detuvo, una mujer, policía de civil, contiene a la criatura y lo pone, la criatura ya está en Córdoba, a resguardo de la autoridad de minoridad. Pero bueno, el hallazgo de ayer ya cambia, le da un viraje quizá a lo que es la investigación del doble feminicidio, que ya de por sí es aberrante. Lo que hizo con este cuerpo, que en un 99%, lo acabo de hablar con el ministro Roncaglia, estábamos hablando de este chofer de Uber, en un 99% identificado, faltará la autopsia y la prueba Ahora, de ADN, yo sé que esto es un enigma. Esto es un enigma más para yo creo que es un enigma más para de la condición humana. ¿Cómo una persona se convierte en semejante monstruo, no? Bueno, quizá usted también lo dijo, ¿no? En la introducción que hacía antes de presentarme, estos discursos de odio que bajan, no saben hasta dónde llegan, ¿no? No se sabe estos discursos de odio que se bajan con tanta liviandad, en que quién lo puede llevar a la realidad, ¿no? En Pero, este ¿qué caso tal? son discursos y en otro caso son acciones. Bueno, en este caso fueron acciones. Aquí Fernando Cerolini le quiere hacer una pregunta. Sí, igual una reflexión con respecto a lo que estaba diciendo. Lo llamativo es que el odio él aparentemente lo tenía concentrado en el tema de la mujer y la madre de la mujer como que lo aislaban del chico. Ahora, ¿Por qué mata a remisero? comienza matando y decapitando a un remisero, convirtiéndose, porque lo otro internamente él lo tenía para sí mismo justificado, porque pese a que, ¿no? Lo otro es llamativo. Ahora, Quinteros, la pregunta tiene que ver con las dos criaturas, dos chicas uruguayas que murieron en un templo evangélico, que también se dudaba que pudiera tener intervención él. ¿Está descartado? A ver, la investigación, bueno, yo soy ministro de Seguridad, no tengo cargo de un poder independiente del judicial, pero sí le puedo decir, porque hablé con los fiscales que están investigando ese hecho, que nosotros a Rodríguez Laurta lo tenemos saliendo de Córdoba a las 11 de la mañana. Personalmente hablé con el taxista, porque tuve toda la noche en jefatura con la gente de homicidios, y cuando llegó el taxista que lo llevó de Guaychú, tuve la oportunidad de hablar con él, y lo primero que le pregunté a qué hora habían salido de Córdoba, y salieron a las 11:02. Toma ese taxi. Y este incendio yo lo tengo registrado oficialmente por llamada al 911 como desatado a las 15:33. Claro, posterior. Con lo cual Claro. no dan los tiempos para que sea el autor material. Ahora, pero bueno, qué casualidad. ¿Sabe qué es lo llamativo? Sí. Que la persona esta es uruguaya, y en este templo evangélico había 43 personas uruguayas. Por eso. Y está a 4 cuadras de distancia una cosa de Por la eso, otra. parece increíble. Pero en principio no hay ninguna vinculación. ¿Y de qué fue ese incendio, se sabe? Todavía están las pericias, pero es probable que haya sido un incendio ocasionado por llama libre, no por un cortocircuito, pero vamos a esperar que estén las pericias para determinar qué fue lo que pasó, cuál fue la llama o cuál fue el motivo del inicio del fuego. Murieron 2 niñas, una de 1 año y medio y una de 5 años. Pobrecito. Y perdóneme, lo del auto, lo último, cuando asesina al remisero, a la persona de Uber que lo estaba llevando, después él utiliza ese auto, ¿no? Para viajar. Claro. Pero en ese auto llega a Córdoba, efectivamente. Por eso, Este auto ¿cómo- se encontró quemado y ahí inicia la investigación, en principio por un pedido Pero de ¿cómo paradero. decapita y le corta las manos o los brazos a una persona y que debe haber quedado todo ensangrentado? ¿Cómo llega a Córdoba? Probablemente ese fue el motivo de que lo haya quemado. Probablemente ese fue... Claro, que el auto estuviera no, la verdad que no quiero hacer hipótesis porque no corresponde que la haga, pero más allá de por qué quemó el auto y todo, el gran enigma que está teniendo esto, porque usted dice, si bien yo no lo consigo una justificación, pero puede ser una motivación para cometer el hecho, el odio, con el que mata a la mamá de su hijo y a la abuela de su hijo, no entendemos cuál puede haber sido la motivación para no solamente matarlo, sino matarlo de la forma tan horrorosa y en la que lo comete, ¿no? Con semejante nivel de violencia, decapitándolo, cortándole sus brazos y su cabeza y sus brazos no aparecen. A un tipo con el cual no tenía ningún motivo de odio y se había saludado afablemente un ratito antes. Sí, se está investigando, le comento, que puede haber sido una persona de la cual tenía conocimiento previo. Terrible. Ministro, le agradecemos el contacto. No, por favor, usted, hasta luego, buen día. Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba.